Hola, muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a esta segunda conferencia de la 21ª Semana de la Cultura Digital, evento realizado por el Laboratorio Aula Multimedia en colaboración con la Coordinación de Educación Continua y a Distancia CECAD de nuestra unidad universitaria. El día de hoy tengo el placer de presentar al maestro Luis Ángel Hurtado Razo con el tema ¿La prensa en crisis o simplemente transformación? El maestro Luis Ángel es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y realizó estudios de maestría en Estudios Políticos y Sociales en la misma facultad. Actualmente cursa el doctorado en Comunicación en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y la especialidad en Comunicación y Diseño de Campañas en el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es académico en la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de igual forma es profesor de la Licenciatura en Comunicación en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. En el ámbito profesional se desempeña como director general de la consultoría Comunicación Política Aplicada, donde coordina el área de investigación sobre el uso de Internet de los mexicanos. Es analista político en la revista Alcaldes de México, Horizontal, Mexican Times, ADN 40, Antena Radio Tercera Emisión, Tiempo de Análisis y Revista Zócalo. Sus temas de análisis e investigación se centran en el comportamiento de los medios de comunicación, propaganda, comunicación política, redes sociales e Internet. Antes de comenzar, agradezco, por supuesto, al maestro Luis Ángel por aceptar la invitación y estar el día de hoy con nosotros. Agradezco a ustedes, los estudiantes, quienes nos acompañan de manera presencial y también agradezco a quienes nos estén viendo en redes sociales. Si a lo largo de la conferencia tienen alguna pregunta o algún comentario, pueden escribirlo en el chat, quienes nos estén viendo vía streaming, y quienes estén de manera presencial les haremos llegar unas hojitas para que anoten cada una de sus participaciones, para que al final tengamos una sección de preguntas y respuestas con nuestro conferencista el día de hoy. Entonces, sin más por el momento, les doy el espacio, maestro, muchísimas gracias y comenzamos. Bueno, pues primeramente muy buenas tardes, un gusto estar ahora desde la presencialidad y en este esquema híbrido, que esto es algo muy interesante y algo que antes de la pandemia debo destacar y felicitar por supuesto a este laboratorio, porque es de los pocos espacios, debo decirlo así, en el país, que antes de la pandemia ya trabajaban un esquema híbrido. Nunca pensamos que antes de la pandemia pues íbamos a enfrentarnos a esquemas a distancia, en la virtualidad y por supuesto ahora con esquemas híbridos. Por ello yo muy honrado y muy pues agradecido por supuesto por esta invitación para la 21ª Semana de la Comunicación Digital y pues bueno, ahora el tema que me compete precisamente en esta plática pues tiene que ver precisamente con el tema del periodismo o el tema que viene asociado directamente al periodismo, que es la crisis que actualmente están viviendo los medios de comunicación, no solamente el periodismo, sino también el auge en llegado momento de las nuevas tecnologías. Estoy hablando precisamente de las redes sociodigitales por una parte, pero también de las plataformas digitales que actualmente ofrecen servicios de noticia. Pero aquí también no solamente debo de hablar sobre estos dos elementos, sino agregar uno. Hoy en día, con la virtualidad y por supuesto el acercamiento a las redes sociodigitales y todo lo que nos ofrece Internet, los mismos usuarios han cambiado su modalidad y se vuelven en sí mismos un emisor, pero también un medio de comunicación. Por eso actualmente estamos viendo una suerte de transformación, una suerte de cambio en el proceso de comunicación que veníamos, digamos, realizando previo, digamos, a la llegada de Internet, en donde los medios de comunicación pues eran, digamos, los encargados de mediar la información, de filtrarla y en llegado momento de hacérsela llegar a los usuarios. Hoy en día pues los usuarios son los mismos emisores, son los mismos constructores, digamos, de mensajes, de discursos y a la vez pues también sirven como difusores de estos mismos mensajes. Entonces, por ello y como preámbulo, el tema que yo voy a exponer el día de hoy, que tiene por título precisamente La prensa en crisis o simplemente en transformación. Si me hace favor, la siguiente. Bueno, debo decirlo que previo a COVID-19, nosotros desde Comunicación Política Aplicada y por supuesto desde el ámbito del Laboratorio de Tecnopolítica empezamos a vislumbrar
este auge por los medios de comunicación digitales y por supuesto esta competencia directa con los medios de comunicación tradicionales, la prensa, la radio y la televisión. Y para ello nosotros ya habíamos venido realizando desde el 2019 una serie de estudios que tenían como objeto analizar el uso y el impacto que estaban teniendo las principales redes sociodigitales, lo que son Twitter, Instagram, Facebook, YouTube y por supuesto en su momento WhatsApp. Conforme fuimos desarrollando estos estudios, consideramos que era necesario también saber el papel que actualmente estaban, digamos, teniendo los medios de comunicación tradicionales frente a las nuevas propuestas, digamos, digitales. Y para ello hicimos un estudio en el cual hicimos un levantamiento a nivel nacional, una muestra precisamente para ver precisamente cómo estaba el estatus de los medios de comunicación, tanto digitales como también tradicionales. Y para ello hicimos un estudio, el cual levantamos justamente cuando ya estaba la pandemia. Estábamos hablando de agosto del 2020, en ese periodo, y tuvo como muestra representativa 500 cuestionarios que se aplicaron en los 32 estados de la República, ¿sí? Eso, digamos, como preámbulo para entender lo que les voy a presentar, ¿sí? Por favor. Bueno, el estudio como tal llevaba como título ¿Cómo se informan los mexicanos? Y pues bueno, estuvo aplicado a personas mayores de los 14 años y pues tenía un rango de edad hasta los 99. De hecho, tuvimos un cuestionario con una persona que tenía 99 años de edad. Entonces, pues consideramos todos estos factores, ¿sí? ¿Sí me hace favor la siguiente? Bueno, aquí les presentamos básicamente dónde se centró, digamos, la mayor densidad de población a la cual nosotros entrevistamos. Los estados del centro, pues lógicamente son los demográficamente más poblados y por lo tanto recabamos mayor número de información o mayor número, digamos, de recolección de datos, porque estos estados, pues precisamente, pues actualmente tienen no solamente el mayor nivel, digamos, de concentración demográfica, sino también, debo decirlo así, según datos del recién estudio que acaba de difundir el INEGI, son los estados con mayor conectividad, ¿sí? Junto con los estados del norte del país. El mayor rezago pues lo encontramos en el sur y sureste del país, ¿sí? Pero bueno, aquí como vemos, pues bueno, es la proporción, si ustedes se dan cuenta, pues son los estados del norte del país, el centro y por supuesto esta parte. Los de mayor rezago, pues bueno, son esta parte y tuvimos mucho problema en la parte norte, principalmente con los estados de Baja California Sur, Sonora, Sonora, Chihuahua y todo esto, por la cuestión de que ya estaba la pandemia y son los estados con menos densidad poblacional. Entonces, para acercarnos a este público fue mucho más difícil porque ya había restricciones. Ya muchas personas no querían, digamos, que nosotros en llegado momento hiciéramos la entrevista. ¿Por qué? Porque había tantos mitos sobre el COVID, que inclusive hasta el COVID se pasaba por el celular, ¿no? O sea, hablar con alguien por celular, había ahí fake news, decían, no, es que si me llama por teléfono, tenemos un estudio muy interesante sobre eso, pues me contagia el COVID. Bueno, no, el COVID no se transmite de esa forma, pero bueno, había gente que sí creía eso. Entonces tuvimos esa limitante y en ese sentido también aquí hay un claro elemento que es el género. El género, pues que mayormente, bueno, ustedes lo saben, el INEGI lo acaba de decir, México tiene mayor número de mujeres que de hombres. Entonces nosotros hicimos una proporcionalidad precisamente de tratar de equiparar el número proporcional de mujeres con el de hombres. Por eso tenemos ahí el 54.5% y el 45% masculino. ¿Sí? Siguiente. Bueno, a partir de ello, aquí vienen las edades. O sea, esto es algo muy importante, porque aquí esto nos permitió ver dónde estaban concentrados precisamente las audiencias por cada medio de comunicación y por supuesto por cada, digamos, interés noticioso. Aquí, bueno, vemos que la mayor parte, digamos, de los entrevistados está entre la edad de los 21 a los 40 años, casi son el 60% de los entrevistados, los cuales son los que respondieron este cuestionario y que vemos ahí entonces que son públicos pues ya no nativos digitales, pero que sí están adaptados, o sea, conocen Internet.
no son personas que están alejados de Internet y por lo tanto, tanto conocen los medios tradicionales, la prensa, la radio y la televisión, como también conocen los medios digitales. Entonces esto nos permite dar un giro interesante de ver la comparativa de personas que saben de los dos polos y no diferenciados. Cosa que sí nos enfrentamos en ese momento con personas mayores a los 60, a los 60, a los 80 años. Personas que no usaban Internet. Por lo tanto, entonces ahí había una mayor proporción de usuarios que estaban enterándose del acontecer diario o el acontecer diario a partir precisamente de lo que dice la televisión, la prensa y por supuesto la radio. ¿Sí? Por favor. Esto es un dato interesante porque también al ser personas que tienen entre los 21 a los 40 años, pues la gran mayoría de estas personas o tienen estudios de licenciatura, o sea, concluidos, o por lo menos están estudiándolo, o estudios, digamos, truncos, ¿no? O sea, que no terminaron la licenciatura. Esto nos habla precisamente de personas que ya han llegado a un momento generaron un criterio informativo. ¿Qué quiere decir esto? Que son personas que ya tienen una instrucción, una alfabetización no mediática, ojo, no mediática, pero sí una alfabetización completamente abordada en el ámbito que tiene que ver con la instrucción educativa. ¿Sí? Saben leer, escribir, por lo menos, no son alfabetas, etcétera, etcétera. Entonces esto nos permite ver justamente qué tipo de público es el que actualmente está consumiendo cada medio de comunicación. ¿Sí? Por favor. Ahora, este es otro elemento muy importante porque estamos hablando de personas que actualmente o en ese momento tanto estudiaban como trabajaban. Estamos hablando que el 58% de los entrevistados nos dijo que estaba estudiando. O sea, son personas, estudiantes activos, personas que se están acercando, digamos, a la información, lo cual nos permite también, o nos permitió ver en ese momento, pues que hay cierta, digamos, asimilación entre estudio e información. No son personas que porque ya no estudian, están alejadas de los contenidos. Aquí ya estamos viendo justamente eso. Y también encontramos que el 70% de los entrevistados pues dijo estar trabajando. ¿Sí? Ojo, esto es 2020, no es la actualidad. ¿Sí? Por favor. Y aquí viene ya lo importante ya del estudio, que es justamente cuántas redes sociales tienen. Estamos hablando que ya es el 2020, el boom de Internet está todo lo que da. Aquí ya tenemos datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, donde a este corte había 78 millones de mexicanos que tenían acceso a Internet, de los cuales el 99% de los entrevistados nos dijo en su momento que contaban con acceso a redes sociales, una cuenta en redes sociales. Y aquí estamos viendo cuántas redes sociales tenían. Si se dan cuenta, la mayor cantidad de personas está entre el 3 y por supuesto el 5, o sea, personas que tenían el 3%, que es el 26, tres redes sociales, 4 redes sociales, el 20.38 y por supuesto 5 redes sociales, el 19.43. Estamos hablando que las redes por lo menos más utilizadas en el mundo, la estábamos utilizando en ese momento las personas que tenían acceso a Internet. Eso es un dato importantísimo, porque estamos hablando que Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y WhatsApp eran las redes más importantes y más utilizadas por los mexicanos. El fenómeno de TikTok todavía aquí no lo podíamos medir porque apenas empezaba. O sea, estábamos hablando de que TikTok estaba en ascenso, ¿no? A lo que iba a desarrollarse más adelante. Y el 100% de los encuestados, esto es muy importante, dijo tener por lo menos una red social. Estamos hablando que la persona que tenía, escuchen, 99 años, que fue una entrevistada que hicimos, tenía una red social y nos dijo que era WhatsApp. ¿Ok? Entonces estamos viendo que ya las personas entrevistadas que de los 14 a los 99 años tenían una red social. ¿Sí? Esto nos deja ver precisamente estas dos brechas, personas que ya tenían conocimiento de la virtualidad, pero también conocimiento de lo que llamamos la realidad tradicional, o sea, los medios tradicionales, la prensa, la radio y la televisión. ¿Sí? Siguiente. Y aquí, ¿cuáles son las redes sociales que más utilizan? No, aquí todavía no incluyamos, aunque ya nos decían algunos, de hecho aquí,
14.89% de los entrevistados nos decía que otras redes sociales de las que no están aquí. La que más estaba era TikTok, o sea, ya empezaba el fenómeno a crecer. Pero aquí veamos cuáles son las redes que más se utilizaban. 95% Facebook, 92% WhatsApp, 68% Instagram, luego 67% YouTube y el 63% el caso de Twitter. Si ustedes se dan cuenta, los tres primeros, digamos, opciones que vemos en pantalla, todas corresponden al conglomerado Zuckerberg. Quiere decir que del 100% de los entrevistados, por lo menos, si nos regresamos tantito, estamos hablando que entre 3, 4 y 5, el 60% de esas personas tiene por lo menos una red social, o sea, tiene más de una red social. Estamos hablando que el conglomerado Zuckerberg, ahora si nos vamos hacia adelante, es el que domina actualmente en nuestro país el tráfico o la difusión de información. ¿Sí? Nos estamos informando por Facebook, nos estamos informando por WhatsApp y nos estamos informando por Instagram. ¿Sí? Y esto es muy importante por los datos que vienen más adelante. ¿Sí me hace favor la siguiente? ¿Cuánto tiempo le destinaban? Les preguntábamos a los entrevistados cuánto tiempo le destinan o le dedican al día al uso de redes sociales. La gran mayoría, vean, se centraron entre 3 a 4 horas, ya estando el COVID. Estamos hablando que las redes sociales tienen mucho más rating que ni Televisa, ni TV Azteca, ni Grupo Imagen juntos. En esa época o en esos años, según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la televisión, los mexicanos dedicamos entre 1 a 2 horas al día. Vean cuánto le estamos dedicando a las redes sociales, entre 3 a 4 horas principalmente. Estamos hablando ahí ya casi el 40% de los entrevistados. Y si le sumamos las 2 horas, ya tenemos casi el 60%, más del 60% de los entrevistados. ¿Sí? Por favor. Ahora, ¿cuál es la red social que más utilizan? Pues principalmente Facebook, el 41%. O sea, Facebook es, por eso yo siempre he dicho, estas empresas, cada vez que se instalan en un país es porque ya es un negocio redondo. Y en México las oficinas de Facebook se instalaron desde el 2009. ¿Sí? O sea, Facebook México ya tenía, digamos, sus oficinas. Si ustedes se dan cuenta, en nuestro país hoy en día casi tenemos oficinas de todo tipo. Tenemos de Twitter, tenemos el caso de Meta, tenemos el caso de Google, tenemos el caso de Netflix, tenemos el caso de TikTok, tenemos el caso de Amazon, tenemos, o sea, todo esto. ¿Por qué? Porque hoy en día los mexicanos le estamos dedicando muchísimo tiempo a todo lo que tiene que ver con la virtualidad. ¿Sí? Y aquí se ve claramente, o sea, vean, aquí está la proporción, ¿cuánto tiempo le destinamos a Facebook? Bueno, ahí, ¿cuál es la proporción? 41% de los entrevistados nos dijo que es la que más utilizaban. De cada 100 entrevistados, 41 utilizan más Facebook. Segunda, 27.9% WhatsApp. Estamos hablando de cada 100, 27 le destina más. Y el 20% el caso de Instagram. Si ustedes suman todo esto, estamos hablando que básicamente estamos hablando de casi el 90% de los entrevistados utiliza más una de estas 3 redes sociales que son propiedad de Mark Zuckerberg. ¿Sí? Esto nos empieza a arrojar una dinámica de información distinta. ¿Sí? Por favor. Y aquí es algo muy importante. Les empezamos a preguntar, ok, ya sabemos cuál es la red que más utilizas, ya sabemos cuánto tiempo le dedicas, ya sabemos dónde están ubicados, ya sabemos muchos indicadores. Ahora, ¿qué tipo de información es la que más te interesa? Estamos hablando ya de COVID, COVID. Vean, el tema político está en primer lugar. ¿Y por qué el tema político? Nosotros empezamos a escarbar esto porque tenía que ver con la toma de decisiones frente a la pandemia. Las estrategias que estaban implementando diferentes países alrededor del mundo. Y eso le interesaba muchísimo a la ciudadanía en ese momento. Si hubiéramos aplicado este cuestionario o esta encuesta un año antes, yo creo que los indicadores hubieran sido distintos. Hubiera aparecido a lo mejor el fútbol o lo cultural en primer lugar, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con lo deportivo. Pero aquí es un vuelco de que la ciudadanía estaba muy atento de la decisión de los políticos.
¿sí? Es un indicador importantísimo porque nos deja ver entonces que la pandemia no solamente nos hizo voltear a ver todo lo correspondiente al tema de salud, sino también a lo que los políticos en su momento estaban realizando, su actividad y su comportamiento político, ¿sí? Y si se dan cuenta, pues bueno, vean aquí, lo cultural les interesaba, nos resistíamos todavía en esa parte, ¿no? De que cuándo vamos a regresar otra vez a los teatros, al cine, a las exposiciones, a los museos, etcétera. O sea, había una resistencia muy fuerte. Cuando empezó la pandemia dijeron, bueno, nos vamos a ir 4 meses, ¿no? De esos 4 meses se volvieron 2, 3 años, ¿no? Y ahí estábamos en la resistencia, no sé si recuerdan esa parte, ¿no? Estábamos así frente a ello, ¿no? Y pues bueno, esto pues nos arroja muchos elementos que en llegado momento pues empezamos a poner entredicho, ¿sí? Siguiente. Ahora, aquí hay algo muy importante, porque también nosotros nos basamos en lo que la ONU en llegado momento y por supuesto la OMS dijo, que estábamos viviendo una pandemia de corte de salud, pero también una pandemia de corte informativo. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, dijo que la pandemia por la información falsa, llamada infodemia, llegaba a ser inclusive hasta más peligrosa que el virus del SARS-CoV-2 COVID-19. Y esto nosotros lo metimos en el indicador y encontramos que el 97% de los entrevistados sabía que era una noticia falsa. O sea, ya estaba por lo menos en su haber, pues por lo menos escuchar que era un fake news o que era una noticia falsa, etcétera, ya lo había escuchado. Ahora, algo muy importante, nosotros le preguntábamos si sabe cómo detectar una noticia falsa. Esto es algo bien importante porque aquí nos mintió la gente. Y ahorita les voy a decir por qué. La gente nos dijo que sí sabía detectar detectar cómo detectar una noticia falsa. El 93.83%. Nosotros en otra pregunta más adelante les decíamos, oiga, ¿usted sabe que el virus del COVID, o sea, les preguntamos que el virus del COVID-19, les pusimos así como varios indicadores para saber si sabían las verdaderas razones de cómo se difundía el COVID-19? Y el 80% no sabía. Estaba asociado más con cuestiones que vuelvo a decir, que si habían mitos, ¿no? El COVID-19 se transmite por el agua, ¿no? Que lo transmiten los drones, que lo transmiten, o sea, tanta cosa que en ese momento empezaron a circular. Y ahí nos dimos cuenta precisamente con esta pregunta de control, pues que realmente no sabían verificar información, sino que se dejaban llevar por sus impulsos y por las emociones que en llegado momento estaban viviendo al momento de levantar este cuestionario, ¿sí? Pero es muy interesante, cuando les preguntas si saben algo, ahí encontramos precisamente que nos decían que sí, cuando no es así, ¿sí? Bueno, siguiente, por favor. Ahora, ¿en qué red social, y esto es bien interesante, en qué red social han recibido más información falsa? Miren, si es por donde más informan, es donde más tiempo le dedican, es por donde más en llegado momento están más cercanos al acontecer diario, pero también se han dado cuenta que esta red social en llegado momento es donde más información falsa están consumiendo. Y esto es un indicador muy fuerte. Meta, de hecho, cuando presentamos este estudio nos habló y nos dijo, no, estamos de acuerdo y todo eso. Digo, bueno, entonces hagan ustedes su estudio, ¿no? Estos son los indicadores que nos dio la gente, etcétera, etcétera. Bueno, entonces tenemos esto y vean, en primer lugar está Facebook y seguido con el 31.28% WhatsApp. Estamos hablando que de las 3 más importantes o las 3 principales redes sociodigitales del conglomerado Zuckerberg, 2 de ellas eran donde más se estaba difundiendo información falsa. De las 5 que en llegado momento dominaron el espectro. Estamos hablando entonces de un problema en el ambiente, precisamente el ambiente virtual con las redes sociodigitales. Un problema que en llegado momento le estalló a Meta y tuvo que empezar a resolver, ¿no? Poner candados, poner restricciones. Cada vez que uno mencionaba COVID, pues bueno, te bloqueaba la cuenta. O sea, cosas de ese tipo, pues tuvo que hacer Meta porque se enfrentó precisamente a lo que vamos a ver ahorita, que es la pérdida de legitimidad en los contenidos. Y si algo no se puede permitir un medio de comunicación es perder la legitimidad. Cuando tú pierdes toda la legitimidad, pues pierdes la veracidad. Y a la gente no le gusta precisamente entrar a un lugar donde le mientan.
¿no? Entonces eso lo trabajó muy bien Zuckerberg y vio que no solamente en México estaba ocurriendo esto. Hay estudios muy parecidos al que les estoy presentando que se hicieron en Brasil, que se hicieron en Chile, que se hicieron en Alemania, en España, Estados Unidos, Canadá, y casi arrojan los mismos indicadores que les estoy presentando, que es un problema sistémico, ¿sí? Pero también tiene que ver porque es la red social o las redes sociales más utilizadas en el mundo. Y lógicamente aquí ya hay una cuestión que yo he llamado y he escrito y he publicado sobre algo que se llama la industria de la desinformación. La industria de la desinformación es algo muy parecido a la industria informativa. Igual tienen sus instalaciones, tienen su personal, se profesionalizan y por supuesto viven de la información, pero en este caso información falsa. Venden la información falsa y les genera riquezas. Entonces aquí ya fue cuando vimos indicadores de decir, oh, sí existe una industria que vive precisamente de mentir. Y estamos viendo que utiliza estos canales porque tienen muchísima popularidad, no solamente en México, sino en todo el mundo. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, por favor. Y aquí vemos dónde han recibido información, la red social donde menos han recibido o recibieron información falsa. El caso de Twitter. Pero ustedes me dirán, es que hay muchos bots, hay muchos trolls, hay mucha polarización. Sí, pero la gran mayoría de los medios de comunicación formales tienen una cuenta de Twitter. Y la gran mayoría de los políticos y también de los gobiernos y de las instituciones tienen una cuenta de Twitter. Twitter se volvió precisamente el medio de comunicación por excelencia para las marcas y para las personalidades. Por eso cuidan muchísimo esa parte. O sea, no Twitter, sino las personalidades que utilizan esta plataforma. Entonces, por eso encontramos que hay menor presencia news o todo lo que tiene que ver con la desinformación en esta red social. No quiere decir que no tenga presencia. Y bueno, ahí vean pues justamente dónde recibieron menos, pues el caso de Instagram. Es más difícil construir información falsa con imágenes o videos. No estoy diciendo que no haya. Durante el COVID sí vivimos muchas imágenes que no correspondían a la realidad. Entonces, estos elementos, pero eran más difíciles, les cuesta más a la industria de la desinformación construir todo este tipo de elementos, ¿sí? Por favor. Ahora, aquí viene la prueba de rigor, o ya cuando estamos justamente contrastando medios tradicionales, prensa, radio y televisión, frente a medios virtuales, redes sociales y portales de noticias. Entonces, nosotros aquí les preguntamos, ¿cuál es el medio de comunicación donde más se informan? Estoy hablando ya COVID-19, ya estábamos viviendo COVID-19. Y el lugar donde más se centró, o los lugares donde más se centró, digamos, las respuestas, tienen que ver con la virtualidad. Medios digitales, que son plataformas, Animal Político, Sin Embargo, bueno, todos estos portales que existen. Y por supuesto también tenemos el Internet en general, que son páginas de instituciones, páginas de universidades que también hicieron un esfuerzo muy grande, páginas de secretarías, bueno, de todo tipo, ¿sí? Y por supuesto tenemos el caso de las redes sociodigitales. Si ustedes se dan cuenta, si sumamos estos tres indicadores, pues estamos hablando que cerca del 80% de los entrevistados se informó o se estaba informando por vías digitales. Frente a los medios tradicionales, la radio, la televisión y por supuesto la prensa escrita. Aquí debo decir algo, la radio empezó a cobrar mucha fuerza. Es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque precisamente la radio, a diferencia de la televisión, encontramos nosotros que la gente la asociaba más con una cuestión de las noticias, ¿sí? Y utilizaba precisamente a la radio como un mecanismo para informarse sobre la pandemia y sobre el acontecer diario. Más que la televisión, que tenían una asociación, o tienen una asociación, por lo menos los mexicanos, en el ámbito justamente del entretenimiento, ¿sí? Entonces se acercaron más a la radio por ese elemento. Y la prensa, pues bueno, la prensa casi estaba desapareciendo. ¿Cómo le hacían? Los entrevistados decían, es que nos gustaba leer el periódico, pero el kiosco ya no está. Ya no viene la persona que venía a vender, pues ya tampoco, ya no está el puestito, ya no, o sea, dejamos de consumir el periódico por una cuestión de la misma pandemia. E inclusive también muchos entrevistados nos dijeron, dejamos de consumir periódico porque por ahí se transmite el COVID.
aunque ustedes no lo crean, por el papel. Pues, pero eso es falso. Bueno, no importa, pero en su momento la gente lo creía. Entonces estamos viendo pues, que básicamente la industria digital ya desplazó o desplaza completamente la industria tradicional. Estamos hablando que básicamente el 20% de los mexicanos se estaba informando por medios tradicionales, prensa, radio y televisión. No se diga el cine ni figuró. ¿Por qué? Porque no había cine. ¿Sí? Estaba esta modalidad híbrida de plataformas digitales que a muchos todavía no les convencía. Bueno, hubo una serie de elementos para tratar, digamos, de llevar el cine de una forma virtual que hasta la fecha no funcionó. ¿Sí? Por eso la reapertura de los cines. Entonces, pues bueno, este elemento pues es el que ponemos a discusión, si me hace favor la siguiente, porque aquí es donde justamente empezamos a recapitular todos los elementos que ahorita voy a poner a debate. Justamente encontramos que el 26% de los entrevistados nos afirmó que la prensa escrita es el medio por el que menos informa. ¿Y por qué menos informa? Porque representó un costo, o sea, comprar el periódico, estamos hablando de crisis, muchas personas perdieron su trabajo, muchas personas estaban ocupando el dinero para cuestiones de tratamientos en materia de salud o aguantando, digamos, la crisis y lo que menos querían era comprar un periódico. Otra es que no hay un hábito en nuestro país y sigue habiendo por la información o, digamos, acercarnos a un elemento escrito para informarnos al día a día. No existe un hábito a comparación de otros países, como lo que es Estados Unidos, como lo que es toda Europa, etcétera, etcétera. Aquí es una cuestión tanto económica como cultural, ¿sí? Y en ese sentido, hay que decir que dice lo siguiente: sin embargo, es el medio en el que más confían. Pese a que no lo consumimos, sí le damos una gran importancia de confiabilidad. Pensamos que porque está publicado en papel, ya le amerita a que sea de confianza. Lo cual nos empieza a producir, decir, ok, entonces, si tú sabes que ahí está, digamos, la información veraz, que está la información que tú consideras verdadera, ¿por qué no la consumes? ¿Por qué estás yéndote a lugares donde hay más presencia de desinformación o información que en llegado un momento pues no es verídica, ¿no? Entonces esto es una cuestión de lucha que estamos hablando en temas económicos, pero también culturales. ¿Sí? Siguiente, por favor. Y vean, esto es muy importante. El 37.97% de los entrevistados nos dijo que el medio en el que menos confiaban era la televisión. Y esto nos deja ver entonces la crisis actual que están viviendo los medios de comunicación, la televisión, la radio y por supuesto la prensa. Y es una crisis tanto económica, porque muchos de ellos dejaron de adquirirla con los medios, o sea, el periódico, pero también de legitimidad. Están asociando precisamente que la radio, la televisión y por supuesto la prensa no son medios confiables en llegado momento, y sobre todo la televisión. Y justo esto es al terreno que quiero llegar. Estos medios por sí mismos pueden ser inclusive más, pueden tener mayor probabilidad de transmitir la veracidad porque hay todo un criterio, hay salas de redacción, hay profesionales que hacen, digamos, estos medios, que todo el día lo están haciendo, pero no por ello las personas lo asocian con la veracidad, que es el caso de la televisión. ¿Por qué? Por el factor del pasado. Muchos de los entrevistados nos dijeron, es que Televisa nos miente, y por lo tanto no le creo a Televisa. O TV Azteca nos miente, y por lo tanto entonces decidimos bloquearlo en nuestro inconsciente. Oigan, pero estamos viendo que están compartiendo muchos fake news en internet, etc. No importa, porque ahí hay mucha información. ¿Sí? Entonces, es una forma también de castigo que estamos viviendo o estamos viendo en contra del trabajo que en llegado momento realizaron algunos de los medios de comunicación. Entonces, estos son elementos que ahorita yo dejo a discusión, los dejo a reflexión, porque básicamente estamos entrando en un proceso de transición.
Porque hoy en día muchos de nosotros, estoy casi seguro que no tienen televisión en su casa, pero sí ven televisión. ¿Cómo lo ven? Desde sus tablets, desde sus celulares o inclusive desde sus computadoras. Muchos de ustedes no tienen radio, pero escuchan radio. Por eso el fenómeno de los podcasts, que en los últimos 2 años se incrementó impresionantemente. Entonces estamos, sí, exactamente, Spotify es un claro ejemplo de ello. Estamos viendo entonces que realmente está en crisis, digamos, el tema de la prensa. La prensa no está en crisis, lo que está en crisis es la portabilidad de la información, que es justamente los medios de comunicación con los cuales estamos asociando la transmisión de información, la prensa, la radio y la televisión. ¿Por qué? Porque la demanda informativa sigue siendo la misma. Lo que ha cambiado ahora son nuestros hábitos de consumo. Preferimos escuchar, y así lo digo, digamos, en lugar de ver la conferencia de prensa del presidente, prender o escuchar la radio, pues preferimos escucharla inclusive por YouTube, por Facebook o por otras redes sociales, o por nuestros influencers de predilección. ¿Sí? Entonces estamos ya ante un criterio en el cual estamos adaptándonos a unas nuevas formas de informarnos. ¿La información sigue siendo demandada? Sí, sigue siendo demandada. Y es al grado de que los 10 hombres más ricos del mundo, pues justamente figuren entre los dueños de las plataformas digitales. O sea, la información sigue siendo un elemento de deseo por parte de los seres humanos y por supuesto también sigue siendo un elemento de necesidad. COVID-19 nos preparó y nos demostró eso. Lo que ahorita debemos empezar a reflexionar es justamente el papel de los periodistas, porque ese es el que actualmente está en crisis. Porque con las nuevas llamadas redes sociodigitales, cualquiera de nosotros, o estoy casi seguro que cualquiera de nosotros aquí podemos tener inclusive en la sala a un influencer o llamado líder de opinión digital. Y esos líderes de opinión digital, COVID-19 nos comprobó que tienen inclusive más impacto y mayor credibilidad que inclusive medios de comunicación con más de un siglo de antigüedad en la profesión. ¿Sí? Si no, les pongo el ejemplo más claro. Llegó un momento que tenía más influencia Miguel Bosé en el 2020 que el periódico El País. Y fue tanto el impacto que tenía Miguel Bosé, de decir que no existía COVID-19, que bueno, todo esto, que las empresas digitales tuvieron que cerrarle las cuentas a Miguel Bosé. Porque se estaba haciendo un agente informativo, pero también informativo con información falsa. ¿Sí? Entonces estamos en ese dilema en el cual los medios de comunicación están entrando en cierta transición, pero también estamos entrando en un dilema donde el papel de los periodistas hoy en día pues será tan requerido o no será tan requerido. Y con ello creo que concluyo mi participación. Muchísimas gracias. Les agradecemos mucho su ponencia, maestro Luis Ángel. Ya por aquí tenemos varias preguntas de quienes nos están viendo en redes sociales. Las voy a comenzar a leer. En YouTube, Melanie pregunta, ¿crees que los medios independientes y el periodismo ciudadano pueden ayudar a democratizar el flujo de la información y la variedad de fuentes en las redes sociodigitales? Bueno, a ver, hoy en día con el fenómeno precisamente de Internet, lo que permitió es que muchos periodistas, en llegado momento, no obedecieran a veces los criterios editoriales que hay en los medios y le permitió mayor flexibilidad. ¿Por qué? Porque precisamente, y aquí tiene que ver con una teoría de la comunicación, pues de las más famosas, que es la agenda setting, que llegado Maxwell McCombs la establece y dice, bueno, ¿cuáles son los criterios para establecer una agenda? Bueno, existe un primer criterio, que es las salas de redacción, los cuales deciden cuál va a ser la nota de 8 columnas, va a ser el flashazo informativo en la radio o cómo va a empezar la televisión. Ese es un criterio muy importante. Segundo criterio, que es el interés ciudadano. O sea, a partir del interés que hay sobre un tema, se hacen, digamos, las noticias y por lo tanto se establece la agenda. Y el tercero, que es el que dice McCombs, que es el más importante, el interés de los propietarios de los dueños, de los medios de comunicación. Si el llegado momento los medios de comunicación o los dueños te dicen no puedes hablar mal de tal persona,
Así tú seas el periodista más importante, digamos, del momento, si tú trabajas para ese medio te pone ciertos candados. ¿Qué pasa precisamente con Internet? Pues que esas personas dicen, bueno, me da la posibilidad de que yo creo mi espacio y yo puedo informar aquello que este personaje no me permite. ¿Sí? Entonces, esos elementos le han dado mayor flexibilidad, pero esa flexibilidad estaría impresionante y muy bien si fuera operada solamente por periodistas. Hoy en día tenemos a personas que no tienen ni la formación de periodismo y están haciendo información. Puedo decir muchos ejemplos, ¿no? Chumel, bueno, decir a muchas personas que actualmente pues ahora ya se dedican a hacer información o noticias. Y ahí es cuando justamente tenemos que estas personas no tienen ni la formación ni los criterios para la construcción y por lo tanto verificación de la información. Y es cuando empezamos a tener esta debilidad que en llegado momento Internet nos dota. Y con ello, estas personas pues acaparan a veces inclusive los reflectores y tienen inclusive más impacto que los medios de comunicación. Algo que diga Chumel siempre es tendencia, sea verdad o no sea verdad. Y se vuelve más tendencia que inclusive lo que dice Carmen Aristegui. O sea, estamos hablando de dos perfiles completamente distintos y dos personas nativas ya digitales que crean su propio medio de comunicación digital y que cada uno ejerce grados de influencia. Entonces, Internet sí nos dota de mayor libertad, pero también esa libertad, entonces, obedece a otros criterios en los cuales cualquiera puede emitir. Y esto es un terreno complicadísimo para todo lo que tiene que ver con la desinformación o la industria de la desinformación. ¿Sí? Muy bien. Precisamente hablando sobre los influencers, Facebook, César Ávila, perdón, en Facebook pregunta, hay gente que busca informarse a través de influencers que muchas veces no tienen experiencia profesional en diversos temas. Se ha pensado en reglamentar estos medios de opinión y como ejemplo de ello, en China el gobierno ha decidido regular que los influencers solo hablen de temas científicos en los que están acreditados como profesionales. ¿Qué opina de este tipo de iniciativas? ¿Hasta dónde llega la regulación de la información y cómo puede chocar esto con la libertad de expresión? Híjole, toca un tema muy importante porque en China, a diferencia, digamos, de cualquier otro país, en China el criterio obedece más a las políticas de Estado. ¿Qué quiere decir esto? La regulación es tan severa que cualquier persona que sea disidente de lo que diga el gobierno, inmediatamente lo castigan, ¿no? O sea, puede ser que le retiren sus redes sociales, le retiren, bueno, todo lo que tenga que ver los dispositivos o inclusive lo meten a la cárcel. Pero también es muy interesante esto que acaba de decir la persona que pregunta. China propone una ley para regular precisamente este problema que estamos enfrentando a nivel internacional, que es el papel de los llamados influencers, personas que en llegado momento busquen acreditar ser un conocedor en el tema. Ok, puedes ser un conocedor del tema, está bien, pero si no tienes la preparación en llegado momento que te dota precisamente la comunicación, o sea, la formación como periodista, de nada sirve, porque a veces esa preparación te impide ver cómo configurar la información para que llegue de forma correcta a los usuarios. Entonces, a lo que voy con esto mina la libertad de expresión. Yo soy enemigo de la regulación de Internet. ¿Por qué? Porque puedes tener la ley más impresionante y más liberal del mundo, pero esas leyes obedecen a un tiempo específico. Puede ser que la crees en este sexenio y sea la mejor ley, pero puede llegar otra persona en un futuro y esa ley cambiarse. Y al momento de cambiarse puede ser inclusive a beneficio del gobierno en turno. Y con ello se mina la libertad de expresión. Ahora, para esto voy a poner un ejemplo clarísimo. Internet es el primer medio de comunicación en la historia de la humanidad que nos permite a todos nosotros expresarnos pública y abiertamente en el espacio público. Es el primero. La televisión no te lo permitía. Si no, ¿cuánto tiempo requeriríamos en una emisión para que todos los mexicanos pudieran expresarse? Dándoles 2 segundos. 2 segundos. No acabaría la transmisión. Ahora, la radio lo mismo. Ahora, ¿qué periódico? El tiraje, imagínense. El número, el grosor del periódico para que una sola línea pudiéramos expresar todos los mexicanos. Es imposible. Es la primera vez que tenemos en la historia de la humanidad un medio de comunicación que nos lo permite. Entonces,
Si es la primera, entonces nos están concediendo un gran poder, y ahora sí me voy a escuchar muy Marvel, pero eso lleva una gran responsabilidad. Y esa gran responsabilidad, yo lo he dicho así, debe de facultarse en el Estado, dotándole a los usuarios de alfabetización mediática, dándole los criterios, decirle, miren, este medio es fabuloso, pero también hay sus riesgos, etcétera, etcétera. Entonces, en lugar de crear leyes, lo mejor que debe de hacer un Estado son políticas públicas encabezadas en la educación, principalmente en los medios de comunicación, cosa que en nuestro país no se ha pensado. Y los países que sí le apostaron hace años, estamos hablando Finlandia, Suecia, Noruega, Corea del Sur, en su momento Alemania, que sí dotaron de alfabetización mediática digital a sus usuarios, no vivieron estragos tan fuertes en materia de polarización, o no están viviendo tantos estragos en materia de polarización, no están viviendo estragos en materia de ciberdelincuencia, no están viviendo estragos en materia de consumo de desinformación digital. ¿Por qué? Porque los usuarios tienen los criterios para poder justamente hacer todo eso. Inclusive estos países no tienen leyes. Alemania propuso una ley que trataba de regular y ya dio marcha atrás, la abolió, dijo no, no funciona. ¿Sí? En Facebook, Luis pregunta, es interesante considerar que la ciudadanía siempre busca informarse, pero desafortunadamente no siempre encuentra medios adecuados en las redes para obtener esa información, ya que suelen proliferar mitos, teorías de conspiración o tergiversiones diversas. ¿Qué aconseja para usar las redes como medio de información y a la vez evadir o identificar noticias falsas? Bueno, aquí son dos elementos. El primero tiene que ver con la cuestión de la plataforma y el algoritmo. Nosotros, la plataforma nosotros vemos lo que la plataforma nos muestra, no. O sea, nosotros vemos lo que queremos ver y la plataforma nos lo da. Pongo un ejemplo, si a mí me interesa el fútbol y le doy like al partido del América, pues bueno, ahí el resultado, pum. Automáticamente la plataforma asocia de que a ti te interesa ese tema. Y después ya te empieza a poner, pues Cuauhtémoc Blanco, te empieza a poner, bueno, una cantidad que tiene que ver con el fútbol. ¿Por qué nos aparecen los mitos, nos aparecen todo esto que tiene que ver con chismes, todo esto? Porque lo estamos consumiendo. Lamentablemente lo estamos consumiendo. ¿Y por qué lo estamos consumiendo? Porque no tenemos los criterios informativos que nos dota precisamente la alfabetización mediática. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues básicamente tenemos que generar un criterio informativo. ¿Y cómo se genera un criterio informativo? Pues no utilizando tanto un medio de comunicación. Y aquí la cuestión es que estamos utilizando muchísimo Internet y estamos dejando de lado otros medios de comunicación, la prensa, la radio y la televisión, que nos pueden generar contrastes. Y nada más nos estamos quedando con lo que dice Internet. Y si Internet, en llegado momento, nuestro círculo de amigos está compartiendo, pues de que la viruela del mono se está propagando y que es la próxima pandemia, y empieza a crecer todo esto y empieza a haber rumores, pues lógicamente nosotros lo consumimos, lo compartimos y seguimos consumiéndolo. El algoritmo, en llegado caso, es también producto de nuestros hábitos de consumo. Y este es un elemento que no nos han enseñado en las escuelas, no porque no quieran, sino porque no hay políticas públicas por parte del gobierno para que sea obligatoria una materia, inclusive desde el kindergarten, o sea, desde el kinder hasta el posgrado, donde nos enseñen a cómo utilizar los medios de comunicación digitales. Por eso, y pongo un ejemplo, durante la pandemia del COVID-19, sí tuvimos un incremento de reducción de la brecha digital de personas mayores de los 60 a los 90 años. Tuvimos una reducción, pero lo que no nos dicen es que esa reducción también estuvo asociada con la ciberdelincuencia. Muchos abuelitos, muchas personas de la tercera edad les suplantaron las identidades, les robaron contraseñas, les robaron hasta sus ahorros, porque no supieron utilizar correctamente, digamos, el ambiente virtual. Y eso también ocurre con los niños. Los niños hoy en día, que antes no estaban tan cercanos a la tecnología por cuestiones de COVID-19, ahora tuvieron que entrarle a la tecnología. Y los niños hoy en día pues dicen, oye, esto es genial, TikTok es genial y todo eso. Y cuando vemos, ya hay extorsiones contra los niños, ya hay todo lo que tiene que ver con la trata, aumentaron los índices de pornografía infantil, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque los niños no saben utilizar precisamente adecuadamente
los medios de comunicación digitales. Entonces, para resumir esta parte, sí, ciertamente el algoritmo abona todo esto, pero es producto también de nuestros malos hábitos de consumo, ¿sí? Entonces, el algoritmo te va a mostrar, es como la televisión, pues si a ti te gusta Chabelo, pues todo el tiempo te va a poner repeticiones, especiales, etcétera, etcétera, sobre Chabelo, o sobre fútbol, o sobre la telenovela, lo que ustedes quieran, es rating, y así se manejan también las plataformas digitales. Pero, ¿cómo se frenaría esto? Con la educación. No hay otra forma, ni las leyes, ya se comprobó. Voy a poner un dato que los va a estremecer un poquito. En el 2020, justamente con la pandemia del SARS-CoV-2 COVID-19, 19 países en el mundo decidieron crear estas famosas leyes Fast Track para regular el tema de la desinformación, ¿eh? Ese era el objetivo. Bueno, a la larga, estamos hablando que se aprobaron 19 leyes, y de esas 19 leyes, haciendo una revisión, encontramos que estas leyes lo que hicieron fue mitigar la libertad de expresión, en llegado momento reducir el derecho a la información y no respetar tampoco el derecho a las audiencias. ¿Por qué? Estoy hablando de países no solamente del tercer mundo, ¿eh? Ahí en esos 19 países estaba España, está Francia, está Inglaterra, estuvo en su momento Alemania, y países por supuesto del tercer mundo, ¿no? Que podemos situar a países latinoamericanos, africanos e inclusive asiáticos. Las penas incluso van desde, ok, dijiste es una desinformación. ¿Quién era el encargado de regular eso? Se crearon ministerios de la verdad, así como en Harry Potter. Ministerios de la verdad. O en 1984, exactamente, George Orwell. Crearon ministerios de la verdad para decir quién era el encargado de decir que eso es verdadero y que era falso. Y las personas encargadas decían, esto es falso porque le está pegando al gobierno. Y las leyes consideraban cuestiones que tenían que ver desde, ok, tú infringiste la ley, bueno, te voy a amonestar, te voy a suspender tus redes sociales, ahí está, te las suspendo. Esa es primera. Segunda, había otro tipo de leyes que decían, ok, te suspendo las leyes, pero antes de suspenderlas tú tienes que retractarte de lo que dijiste. Tercer modalidad es, ok, te suspendo tus redes sociales, una disculpa pública, o sea, resarcir el daño, y aparte de esto una amonestación económica. Tenías que pagar dinero, multa económica. Cuarto rango era, te retiro tus redes, te amonesto, o sea, te cobro una multa, disculpa pública, y aparte de esto, te meto a la cárcel. Y hay un país de estos 19 que decía, ok, pues no solamente es esto, inclusive hay pena de muerte. O sea, imagínense todo lo que hay detrás de leyes, que en llegado momento dijeron, es una forma de combatir la desinformación. Y toda la gente estuvo de acuerdo porque sí era un problema impresionante. Entonces, por eso yo soy enemigo de la regulación jurídica, porque no sabemos a dónde va a deparar. Y hacer ministerios de verdad o ministerios que digan, tú sí tienes derecho a expresarse públicamente, entonces estaríamos regresando a cuestiones autoritarias o en llegado momento totalitarias que tanto hemos criticado y cuestionado a lo largo de la historia de la humanidad. En YouTube, Héctor pregunta, ¿es una ironía que el medio más confiable sea el periódico, pero el menos usado? Uh-huh. ¿A qué cree que se deba? Bueno, eso se debe a dos factores. Factor económico. Cuando levantamos este estudio, la economía era muy importante, es como si lo levantáramos ahorita, con la inflación. Estoy casi seguro que sus papás o ustedes mismos, lo que menos compraría sería una suscripción a un periódico o a una revista que otra cosa, o que mejor comprarse lo que ustedes quieran, ¿no? O comer, que eso es más importante. Entonces, ese es el primer criterio, el económico. ¿Por qué los medios están en crisis? Segundo criterio, tiene que ver con los hábitos. Por eso el estudio considera toda esta parte sociodemográfica muy importante. ¿Cuánto tiempo le destinamos a los medios? Nuestro hábito de lectura, etcétera, etcétera. Entonces, el hábito en nuestro país, lamentablemente, y esto no lo digo yo, lo dice la OCDE, es que en promedio el mexicano lee, y bueno, ya incrementó, 1,5 libros al año. Frente a países como Islandia, que es el que más lee, 74 libros al año. Y eso nada más son libros, sin contar a los medios escritos, impresos, o sea, lo que es
los periódicos, las revistas, las gacetillas, etcétera. Entonces estamos hablando que también es una cuestión sociocultural, ¿no? Que le damos más preferencia a medios visuales como la televisión en llegado un momento y ahora lo digital, ¿no? ¿Por qué? Porque asociamos que esto no nos cuesta y es más rápido. Tiene que ver también con una cuestión de eficacia, digamos, cuánto tiempo me va a representar informarnos frente a la otra. ¿Cuánto tiempo te lleva a leer una columna? ¿Cuánto tiempo te lleva a leer una nota informativa frente a que en 30 segundos en TikTok ya te informaron todo? ¿Sí me explico? Ese es otro de los criterios que tenemos que ir asociando. No sé si alguien aquí tenga alguna pregunta o algún comentario. Perdón, oye, fíjate que sí me quedó una duda respecto a esto de la regulación, de que dices que tú estás en contra de la regulación, pero es que si el Estado no interviene en regular el espacio público o la esfera pública, o sea, el Estado está relacionado con lo público, ¿no? Claro. El espacio público físico se regula por el Estado, Sí. se define porque es un espacio que está regulado por el Estado, el espacio público. Pero cuando el espacio público se vuelve virtual, Se pierde. pues tendría que también estar regulado Sí, por claro. el Estado, porque también es un espacio público. De no hacerlo, de no intervenir el Estado, que hay una interrelación civilizada en el espacio virtual público, entonces quien lo va a regular son las corporaciones. De hecho, es lo que está ocurriendo. Y las corporaciones no tienen un interés público, tienen un interés privado. Ajá. Entonces, por lo tanto, son regulaciones que más le convienen más a las corporaciones que a la gente. Ajá. Entonces, ahí es donde mi pregunta es, ¿hasta dónde realmente el Estado tendría la obligación realmente de regular, pues no la interacción necesariamente, pero sí, cuando menos a las corporaciones? Claro, totalmente. Entonces, ¿qué onda? ¿Regulamos o no regulamos? Hay tres tipos de regulaciones. La regulación en materia, digamos, económica, que esa es una de las más importantes y de las cuales han provocado que estas empresas se vuelvan de la noche a la mañana, o sea, son los famosos unicornios, ¿no? Que les llaman, ¿no? Que de la noche a la mañana una empresa que no valía nada y de repente $1,000 millones. Entonces dices, wow, ¿no? $1,000 millones. ¿Por qué? Porque están en algo que se llama paraíso digital. Que muchas de estas empresas, digamos el caso de Meta, es muy importante esto. Meta siempre se ha excusado a pagar impuestos en nuestro país y apenas lo acaba de decir el secretario de Hacienda, porque dice, es que mis oficinas, fiscalmente, las leyes mexicanas dicen que tengo que tener mis oficinas y por lo tanto los servidores y todo eso en el país para que el servicio que yo estoy proveyendo pague el impuesto que está generando. Como mis oficinas están en Silicon Valley, yo lo que te tengo que pagar es no el servicio, sino lo que yo estoy generando en el país en materia, digamos, de infraestructura. Las oficinas que yo rento, el personal que yo estoy contratando, y bueno, cuando ves, dicen, oye, ¿cómo puede ser que Meta estoy hablando de una empresa que actualmente está evaluada en $27,000 millones, pague en México aproximadamente $150,000 de impuestos? Entonces, ¿qué pasa? Y no solamente es en México, es en todo el mundo. Estados Unidos también, el tema de los impuestos de estas empresas, por eso apoyaron tanto a Donald Trump, porque existía precisamente una iniciativa desde Barack Obama de empezar a regular el tema precisamente del pago de impuestos. Justamente ya se venía apostando a esto. En Europa ya existen leyes que precisamente están regulando esto. El tema del monopolio, el tema de todo lo que tiene que ver con el uso de datos personales, etcétera, etcétera. Y eso, digamos, ya lo están regulando en Europa. Bueno, en el tema económico. Segunda tipo de regulación, que es justamente la que tiene que ver con el espacio público. Como estamos hablando del espacio público virtual y que Internet, una de las características es que es global, como puedes estar aquí, como puedes estar en China. Y al estar en China, pues entonces nos tendríamos que adaptar a las leyes de China y a las políticas de China. Y esto ha generado un conflicto impresionante, porque entonces estaríamos hablando que tendrían que haber regulaciones por cada país, y cada país pues ha dicho sí o no. Entonces esto ha generado pues toda esta complejidad que estamos viviendo. Entonces, al ser un elemento global, es muy difícil, digamos, regular la virtualidad. Y ahora con el metaverso, pues peor. O sea, es algo complejísimo, porque
tiene que ver con el comportamiento de los usuarios. Y al regular los comportamientos estamos hablando de la libertad de expresión, el derecho a la información y también el derecho a las audiencias. Sí, exactamente, todo eso. Y son temas tan delicados de decir, a ver, Internet es el paraíso que se nos prometió, es la utopía, ¿no? Es decir, aquí va a haber mayor información, aquí va a haber mayor libertad de expresión, aquí va a haber mayor derecho a las audiencias. Y tu gobierno, cuando vienes y quieres regular esto, entonces estás violentando algo que inclusive ya es derecho constitucional en muchos estados, en muchos países, o inclusive en la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? La actual, ¿no? Ya dice que Internet debe de ser público, debe ser abierto para todos, no debe haber limitantes. Entonces ese es cuando se topan los gobiernos y dicen, cada vez que quieren regular, lo pongo por ejemplo, aquí en México, cada vez que presentan una iniciativa de ley, la gente protesta. ¿Y por qué protesta? Porque lamentablemente nosotros hemos vivido los estragos de gobiernos en los cuales la limitante informativa era una realidad. Y lo que menos quiere la sociedad es eso, decir, ya no quiero vivir ese pasado en el cual pues siempre era un medio de comunicación, siempre era la verdad, digamos, oficial, entonces ya no lo quiero vivir. Por lo tanto, si tú quieres venir, digamos, a regular eso, no te lo voy a permitir. Entonces tenemos primer tipo de ley, que es la económica, la segunda que tiene que ver con las leyes que acabo de decir, derecho a la información, libertad de expresión, derecho a la audiencia, y hay un tercer tipo de ley. El tercer rango de ley ya tiene que ver con el comportamiento del usuario, en el cual no tiene nada que ver con la empresa ni con el Estado. Entonces, hay leyes en las cuales se han centrado en decir, ok, le vamos a dotar al usuario las posibilidades de que él solito se autorregule. Yo le voy a dar todas las facilidades como empresa, le voy a dar tutoriales para cómo utilizar mi portal, bueno, todo eso. Y el Estado también dice, bueno, yo también te voy a dotar de todas las facilidades educativas de cómo utilizar bien los medios. Y si tú infringes eso, yo no te voy a penar. Quien te va a penar es la sociedad. Dicho de otra forma, quien te va a lapidar es la sociedad. Y por eso surge algo que se llama linchamientos digitales. No se debe permitir, pero hay países donde inclusive hoy en día, en la actualidad, pues apedrean a la gente. Sí, yo totalmente, de hecho yo estoy en contra de esas. Y hay países donde ya han regulado eso y dicen, bueno, pues que la gente te apedree digitalmente, ¿no? A tuitazos, con memes, con lo que tú quieras, pero se hace. De hecho en nuestro país se hace. No es civilizado y nos regresa a otra vez a esa parte. Ahora, porque yo en cuáles de las tres estoy en contra. Yo estoy en contra, digamos, de la segunda y la tercera parte. Yo no estoy en contra de la parte que tiene que ver con la económica. De hecho, es una forma de doblegar a las redes sociales y autorregularlas. En lugar de dejar que se autorregulen, el Estado las empieza a regular. Decir, ok, vas a pagar impuestos, ok, tienes que pagar impuestos, ¿por qué? Porque estás generando un servicio y ese servicio está dando precisamente ganancias. Y al momento de doblegarlas, le está impidiendo precisamente a futuras empresas estar sobre los estados. Este es un problema impresionante en el mundo. ¿Por qué? Porque ha habido empresas que han puesto de cuclillas a los gobiernos. O sea, lamentablemente, Facebook, voy a darles un ejemplo de esto, su Producto Interno Bruto es superior al Producto Interno Bruto de México y de Brasil. O sea, imagínense el capital económico que tiene. Que esa empresa te diga, ok, vamos a negociar, pues ¿cómo vas a negociar? Es como cuando estamos ahorita tratando de negociar el Temec, ¿no? Otra vez. O sea, es ponerte las patadas con Sansón. Y esas empresas hoy en día se han dado en distintas partes del mundo, ya también tienen sus famosas bancadas virtuales. ¿Qué quiere decir? Personas que trabajan en estas empresas, que ganan elecciones y que después están respondiendo desde el mismo Estado a los intereses de estas empresas. ¿Por qué? Porque el Estado ya los reguló y dice, ya me regulaste, entonces voy a crear algo como la telebancada que tuvimos en llegado momento hace una década aproximadamente. Voy a crear una telebancada, que en este caso es una bancada digital, para que justamente esa bancada digital empiece a echar marcha atrás a esa política de que yo pague impuestos, ¿sí? Estoy hablando que esto está ocurriendo en Alemania, esto está ocurriendo en Francia, esto está ocurriendo en Suiza, donde precisamente ha habido y donde se han dado las multas más impresionantes en contra de estas transnacionales. Y es la única forma que han visto estos gobiernos, inclusive la Unión Europea, para regular a estas empresas.
sin que la sociedad cuestione la regulación, digamos, del espacio público virtual. Pero también estas empresas han buscado sacarle la vuelta a estas regulaciones. Pero bueno, esto es más o menos a grosso modo. Exacto, la Unión Europea está pensando en eso, es el siguiente paso. De hecho, la Unión Europea quiere crear una constitución digital de todos los integrantes de la comunidad europea para regular esto. Es la única forma. Perfecto. Pues yo creo que concluiríamos con estas últimas dos preguntas de los y las estudiantes. La primera es, ¿cuál sería la recomendación para los periodistas que tienen que enfrentarse a la figura de los influencers? Y la segunda es, ¿cómo se puede afrontar esta crisis de portabilidad de la información? La primera es muy importante, que tiene que ver competencia contra el influencer. Bueno, no debemos de competir con los influencers, porque en sí mismo el periodista es un influencer, es un líder de opinión. Y se ha configurado como un líder de opinión. Más bien es empezar nosotros a reivindicar el papel, decir, ok, yo no voy a hacer circo, maroma y teatro para que la ciudadanía se informe. Debo de otra vez dignificar, digamos, la misma labor que hemos venido haciendo. Ahora, eso es algo muy importante y que se ha perdido, ¿no? Y que hemos perdido, ¿no? Que tiene que ver con la identidad periodística. Y otra muy importante es, ¿qué hacer contra los líderes digitales? Pues básicamente algo bien importante, ofrecer lo mejor de nosotros, porque yo también soy periodista, de formación periodista, ofrecer información de calidad. Y que la misma ciudadanía se dé cuenta que esta información de calidad es superior a cualquier tipo de información que tenga que ver con el entretenimiento, contra el ocio y todo eso. ¿Por qué? Porque ya está en juego algo muy importante. Vivimos 2020, 2021 y 2022. Tu vida de por medio. Entonces, si tú te vas a dejar por lo que dicen a veces ciertos líderes digitales y que muchas veces es falso, entonces estás poniendo en juego tu vida. Yo lo he dicho así, el tema de las fake news es un problema de salud pública, que si nosotros lo dejamos crecer, se nos vuelve algo terrible, un virus terrible. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Primero, nosotros tenemos que entender nuestro papel en la sociedad, primer punto. Segundo, que la sociedad lo entienda y vea lo valiosos que somos. Y tercero, que también los medios de comunicación empiecen a ser parte de este proceso de redignificación de la misma información en los medios de comunicación. Porque hoy en día los medios también han entrado en competencia contra los influencers. Y eso pues ha hecho que no se dignifique, sino inclusive se baje, ¿no? la dignidad de la información que está en juego. Ese es el primer punto. ¿Y la segunda pregunta cuál era? Sí. La segunda dice, ¿cómo se puede afrontar esta crisis de la portabilidad de la información? Es que no es una crisis, es una transición. O sea, estamos viviendo una transición en la cual antes nosotros nos informábamos por la televisión, por la radio y por la prensa, y ahora muchos de esos medios han decidido irse a lo digital. O sea, Televisa pues ya creó ViX, ¿no? Junto con Univisión, etcétera, pues ya migró, ya vio que no puede competir. Dicen, no, por aquí no va, pero sigo ofreciendo televisión, pero ahora de forma virtual. Los mismos medios de comunicación, ¿no? O sea, la prensa en llegado momento decidió, en llegado momento, pues ya decir, ya no lo voy a imprimir, ya no voy a imprimir el periódico, ahora lo voy a ofertar de forma gratuita en los medios de comunicación digitales. Entonces, ¿qué les quiero dar a entender con esto? Y con esto a lo mejor concluyo. No estamos viviendo una crisis de la información, porque sigue habiendo una alta demanda de la sociedad por todo lo que tiene que ver con la información. Lo que está en crisis es precisamente el modelo que estamos viviendo, el modelo de comunicación tradicional de la prensa, la radio y la televisión. Eso es lo que está actualmente viviendo una severa crisis. La información sigue siendo demandada. La cuestión aquí es cómo nos vamos a adaptar o cómo tenemos que adaptar nuestros procesos de consumo informativo y de procesamiento o generación de información. Pues muchas gracias. Pues damos por concluida esta segunda conferencia de la Semana de la Cultura Digital. Nuevamente le agradezco muchísimo, maestro Luis Ángel, un tema bastante oportuno, no solo para los que estudiamos los medios de comunicación, sino para la sociedad en general, me parece.
Los invito a quienes nos acompañan, que de igual forma mañana vamos a tener 2 conferencias. Es el multiverso del contenido vertical a cargo de Daniela Caballero. Ella es cofundadora de Ahora Entiendo, un portal de noticias en Instagram, y la divulgación de las ciencias sociales en la era de redes sociales, revista digital Redes, una revista digital a cargo de Luisa Galindo y América Arce. Ellas son estudiantes de la Universidad de Sonora. La conferencia de mañana va a ser por Zoom, pero de igual forma la vamos a proyectar aquí por si nos quieren acompañar. Y también agradecemos a quienes nos hayan mandado sus preguntas y comentarios en redes sociales. Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias.